Amigos de In Your Face, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de martes, que como prometimos el programa pasado, ya vamos a mostrar lo inevitable, lo que es indisimulable. No estamos en vivo, así que no va a haber ni tabla de posiciones, ni partidos de ayer, ni partidos de mañana, porque no tenemos los récords, no tenemos las rachas, imposible hacerlo. Pero vamos a hablar de los rookies, vamos a hacer ya lo hicimos a comienzos de esta temporada, más o menos cuando había pasado un mes y medio de arrancada la temporada justamente, de cómo estaban rindiendo. Pero acá vamos a darle un giro, una vuelta de tuerca, y vamos a hablar del potencial que yo creo que tienen los principales rookies. Acá metimos los 30 de primera ronda, un par de segunda ronda y algún que otro undrafted. Estamos hablando de que eran 41 o 42. Tenemos una tier que ahora vamos a estar viendo en pantalla, donde vamos a ubicarlos en los diferentes escalones. Lógicamente, ya vale la pena aclarar desde el principio que no va a probablemente suceder esto. Es imposible que todos estos novatos, todos como mínimo, estén como buenos suplentes. Alguno va a quedar por el camino, muy probablemente. Es más, me atrevo a decir que seguro vamos a fallar. Pero sin más demoras, vamos al tier y vamos a ir por orden. Tenemos placas para apoyarnos con las estadísticas, porque lógicamente no tenemos a qué están. Son 41 o 42 si no recuerdo mal. Y son básicamente los 30 de primera ronda y los que tienen minutos considerables de segunda ronda. Los de primera ronda los quise poner porque son de primera ronda. No vamos a demorar más, vamos a arrancar con justamente el primero, el de San Antonio, Carter Bryant, que es un jugador de los Spurs, pick número 14 del draft. Es un alero a la pivot atlético que no está teniendo tantísimos minutos, pero sí forma parte de la rotación. Y la realidad es que no está teniendo tantísimos minutos, no está metiendo ni tantos puntos, tampoco tiene los mejores porcentajes de la historia, ni mucho menos, pero que su potencial de buen defensor es innegable. Es un chico de 20 años que declaró hace poco que él cree que puede llegar a ser el segundo mejor defensor de toda la liga, lógicamente haciendo alusión de que el mejor defensor de la liga va a ser su compañero Víctor Wembanyama. Pero Carter Bryant yo creo que tiene el potencial para ser un jugador de... No sé si titular, pero titular. Un jugador titular de buenos minutos, aportando defensa. Tiene que mejorar en el triple, pero todavía es joven y se nota que tiene un portento físico muy importante. Así que lo vamos a poner en buen titular a Carter Bryant de San Antonio. Y vamos a ir vamos a ir en orden, así no complicamos ni a Leo, que va a tener que ir ubicando, ni a nosotros mareándonos. En buen titular, Carter Bryant. Buen titular, yo creo que puede llegar a ese nivel en la NBA. Vamos ahora con Egor Demin. Está todo ordenado, claro, está ordenado por apellido y las placas por nombre, así que vamos a tener que ir metiéndole. Pero Egor Demin de Brooklyn Nets, jugador ruso de la cantera del Real Madrid, que jugó en Brigham Young en la Universidad de Utah. Es una universidad bastante católica del estado de Utah. Está jugando como base titular en Brooklyn, un equipo donde es todo prueba y error. De hecho hay 5 jugadores de primera ronda seleccionados por los Nets. Egor Demin fue el pick número 8, un número 8 que empezó de menos a más, que llegó a la NBA prácticamente no sin saber tirar, pero casi sin intentar en la universidad, y está tirando 6 triples por partido con un 40% de acierto en ellos. Es un jugador alto para ser base, 2 metros, un poquito más. Llegaba como un base alto sin tiro, y en su primera temporada es un base alto con tiro. Y que en cuanto a la organización de juego, yo personalmente esperaba un poquito más, pero no un techo, sino unas similitudes con Josh Giddey yo veo. Así que para mí ya de base va a ser un buen titular. Después vemos si lo subimos a All-Star, pero está dejando buenas sensaciones el amigo Egor Demin.
Lamentablemente vamos a tener que ir rápido con él, pero ya hablamos bastante, así que ya lo mencionamos en el programa anterior que yo le di el Rookie del Año. Cooper Flagg. Cooper Flagg, 42 partidos. No es el máximo anotador de su camada actualmente, pero por muy poquito. Está tirando con bajos porcentajes en tiro de 3, pero se está poniendo al hombro un equipo que tiene muchos vaivenes. La lesión de Anthony Davis, ya se sabía que Kyrie Irving no iba a estar. D'Angelo Russell, que no está funcionando del todo bien, y él ocupando lugares de base. Cooper Flagg claramente es un talento generacional. Yo no sé si va a ser una cara de la liga total, pero a nivel de estatus día de hoy yo no lo veo complicado que tenga un estatus similar al de, por ejemplo, Anthony Edwards, hablando de jugadores estadounidenses, lógicamente obviando las diferencias en su juego. Vamos a pasar al siguiente, y es Ryan Kalkbrenner de Charlotte Hornets, pivot, no atlético justamente, alto, de 24 años, de la Universidad de Creighton, un jugador que yo particularmente no tenía tantas expectativas en él. Fue una cuestión de que llegaba luego de 5 años de universitarios, un pivot que tampoco espaciaba el campo, pero Kalkbrenner está jugando muchísimos minutos, es básicamente el pivot titular de Charlotte Hornets. Pick de segunda ronda, número 34 para él, 24 minutos de juego, muy buen porcentaje de tiro de campo, 77% es una barbaridad. De hecho, probablemente, lógicamente, con solamente 33 partidos es fácil, entre 20 millones de comillas, pero debe estar sacando los jugadores que jugaron 2-3 partidos y metieron el 100% de los tiros de campo, haciendo un recorte así, debe estar en los tops históricos, lógicamente. No vale la pena evaluarlo. Ryan Kalkbrenner para mí va a ser un pivot de rotación en la NBA. Yo no lo veo muy asentado en cuanto a ser un titular, un 5 titular de un equipo potente. Lo está haciendo en Charlotte. Me parece que no tiene tanta progresión en su juego, pero que es un jugador que va a tener minutos en NBA muy probablemente. No me parece algo descabellado de decir. Un polo opuesto, pero en la misma posición, Derrick Queen de New Orleans Pelicans. Un jugador que lo tengo más visto que la mayoría, lógicamente, porque como ya saben, yo soy seguidor de los Pelicans. Derrick Queen, sinceramente, está sorprendiéndome. No solo a mí, yo creo que a todos. Jugador de 21 años, de un solo año universitario, si no recuerdo mal, de todas maneras. 12 puntos y medio por partido, 4,4 asistencias. Todavía no tiene la capacidad de espaciar el campo tirando en el perímetro, pero que es un jugador con cosas diferentes es totalmente cierto. Lo habíamos dicho, recuerdo cuando jugaba en Maryland, cuando estábamos haciendo la previa del draft, de que era un pivot con muy buen manejo de balón, muy buen IQ basquetbolístico, y se está notando en los Pelicans. Los Pelicans que apostaron muchísimo para conseguirlo en el pick número 13. Probablemente este año los Pelicans sean uno de los peores equipos y no tienen su pick justamente para conseguir a Derrick Queen. Y por lo menos parecen haber acertado en el jugador que consiguieron tras haber sacrificado uno de sus mayores activos. Derrick Queen para mí va a ser un jugador que alguna que otra vez en su carrera va a ser All-Star. Yo no lo veo como un All-NBA ni mucho menos, porque no es un pivot defensivo. Todavía no mostró una capacidad de espaciar el campo, pero que tiene cosas diferentes es cierto. Jugador, vamos a pasar ahora nuevamente, vamos a ir rápido porque tenemos 42 jugadores y tenemos que meterlos en una hora. Kasparas Jakučionis, lituano de Houston Rockets, no, de Miami Heat. Houston Rockets rojo, Heat, H, todo, me confundí, estamos metiéndole rápido. 19 años es para el base lituano, proveniente de Illinois, que jugó en la cantera del Barça. De hecho llegó a debutar en el primer equipo del Barcelona. Debutó tarde en Miami, empezó a jugar recién en noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, por ahí. Está escalando en la rotación, está jugando poco, esa es la realidad de Kasparas Jakučionis, un potencial pick top 10 del último draft. Terminó cayendo al 20, yo creo que tiene buena materia prima, es un buen jugador. No lo tenemos tan visto, no tuvo tantísimas oportunidades. Y acá vamos a ir más que nada con lo que era la proyección de cara al draft. Yo creo que va a ser un buen titular Kasparas Jakučionis. Tal vez antes del draft decíamos que podía ser un All-Star. Si no tiene tantos minutos en un equipo como Miami, que carece de bases porque está Terry Rozier, quién sabe dónde. Tiene a Davion Mitchell y no mucho más.
La realidad es que Caspari Giacuccioni, sin tantas oportunidades, tal vez por algo es. Lógicamente de acá no lo sabemos. Pero buen titular lo voy a poner, bajándole un poquito las expectativas que teníamos sobre él. Acá es cuando termina siendo el próximo Tyrese Haliburton. Vamos con la dupla de pivots interiores. Justamente pivots interiores, la verdad que es una redundancia. Pero Maxime Reynaud, de Sacramento Kings, jugador de la Universidad de Stanford, francés él, 5 años, una universidad prestigiosa en cuanto a lo académico. De hecho, se habla de que había dado un test de IQ bastante alto, no recuerdo bien, un jugador de ajedrez magnífico y un buen pivot NBA que fue seleccionado en el pick número 42 y que está aportando bastante cantidad de minutos y con buen rendimiento en Sacramento Kings. Es un pivot que no espacía tanto el campo, pero se anima a tirar de 3. Es bastante móvil a pesar de su altura. Yo le encuentro alguna que otra similitud en cuanto a un potencial a un Luke Kornet, una cosa similar. Me gusta. Y Luke Kornet es un grandísimo jugador de rotación y yo creo que Maxime Reynaud va a ser algo similar en cuanto al máximo techo. Así que lo vamos a poner en jugador de rotación. Al molde de Kalkbrenner. Son pivots similares en cuanto a experiencia universitaria, en cuanto a... No en cuanto a juego, porque Reynaud es mucho más exterior que Kalkbrenner, que es un típico pivot de pick and roll, como el que vamos a ver, el que vamos a hablar después de Reynaud, que es su compañero Cardwell, que es un jugador que en Sacramento están con la lesión de Sabonis justamente fue que ganó más proyección, más lugar en el campo, y es el jugador este que dijimos, Dylan, o no me acuerdo ni el nombre porque es un jugador que lo tenía fuera del radar hace un par de semanas, Dylan Cardwell, ahí está, jugador de que jugó en G-League, que tuvo buenos números, 12.5 rebotes, es una muy buena suma, 1,6 tapones, 1,8 robos, y está jugando bastante en el equipo principal de Sacramento, 19 minutos, 1,6 tapones, es un pivot defensivo con buena movilidad, no es tan alto, una comparación que a mí en cuanto a la sensación, lo habré visto jugar 2 partidos a Dylan Cardwell, tampoco es que soy un jugador, un analista que lo vio muchísimo, pero no sé, me dio una vibra Hassan Whiteside en cuanto a movimientos, en que es grandote, tiene los hombros gigantes, mete tapones, más juega en Sacramento. Me parece que puede ser un buen pivot suplente de rotación. Yo no creo que llegue al nivel de Whiteside por una cuestión de altura también. Pero recordemos que Whiteside en Miami se creía 1000, no defendía. Este jugador me parece que tiene más compromiso en cuanto a la defensa. Me parece que con la falta de centímetros no sé si va a tener tantísimas oportunidades como Whiteside, que en Miami encajó como un guante en la mano en su momento en el equipo de Spoelstra. Vamos ahora con la dupla de Utah Jazz. Arrancamos con Walter Clayton Jr., jugador que fue la figura de la última universidad campeona de la NCAA, que fue Florida Gators, con él como jugador principal. De hecho, subió muchísimos puestos en el draft gracias a eso. Es actualmente el base suplente de Utah Jazz. En algún momento se cayó de la rotación, volvió a entrar, 40 partidos tiene jugados, no jugó prácticamente en G-League, si es que no llegó a jugar, pero si los números no están es porque es anecdótica su participación, como muchísimo. Pick número 18 del draft para él, 7 puntos, buena cantidad de asistencias, buenos porcentajes en tiro de campo, no tanto en el triple, justamente por eso terminó cayéndose un poco de la rotación en Utah. Había arrancado jugando más minutos, pero es un jugador que a pesar de sus 22 años, yo creo que puede formarse un gen de estilo Jordan Clarkson. De hecho, Jordan Clarkson a la NBA llega también con 4 años universitarios desde Missouri a los Lakers y termina teniendo una carrera muy buena saliendo desde el banco. Yo creo que Walter Clayton, el potencial que tiene es ese. No lo veo como, ni siquiera lo veo como un base puro. Para mí es un combo guard y esos jugadores suelen caer a los roles de sexto, séptimo hombre. Así que Clayton Jr., jugador de rotación. Lo vamos a poner en la tier. Y ahora viene no sé si el más polémico, pero el que más diferencias creo que puede haber con las distintas opiniones en cuanto al potencial, y ese es Ace Bailey, jugador pick número 5 del draft. Recordemos que cuando arrancó la camada universitaria era el favorito al número 2, terminó siendo pasado
prácticamente de manera unánime por su compañero justamente en Rutgers, Dylan Harper. Cayó al número 5 del draft. Recordemos que es un jugador que quería caer en Washington, que no quería ser seleccionado por Filadelfia, ni por Charlotte, ni por el propio Utah. Cambió de agente. Ya el comienzo de Ace Bailey en la NBA fue turbulento. Llegó, no dejó las mejores sensaciones en los primeros partidos. En un momento subió, después volvió a bajar, después volvió a subir. Es un jugador que está siendo bastante irregular, pero que está jugando la mayoría de sus partidos como titular. Rota entre la posición de escolta, alero, a veces llega a jugar de ala pivot. Es un jugador con una capacidad física envidiable para la gran mayoría de jugadores. Es un jugador de 2,6 metros, 2,7 metros, que tiene capacidad de tirar, es largo, tiene buena mecánica. Es un muy buen talento. ¿Está rindiendo como un pick número 5? Probablemente no. Tampoco está siendo un desastre absoluto. Los porcentajes de tiro que ahí veíamos en pantalla no son malos. Uno esperaría que un jugador de estas características y con esta preocupación que suele haber alrededor de él tenga malos porcentajes. No tiene malos porcentajes, tampoco está tirando tanto. Yo con Ace Bailey me voy a mantener y lo voy a poner en All-Star. Yo no sé si va a llegar a ser un jugador el NBA. Probablemente antes de llegar a la liga podía llegar a decirlo. Ahora voy a decir que potencial de All-Star lo tiene. Hay muchísimos jugadores que en su primer año tuvieron sensaciones diferentes y después terminaron siendo estrellas. Jugador no de molde similar, pero con sensaciones similares en cuanto, valga la redundancia, en cuanto al tiro y toda esta cosa. Jaylen Brown, por ejemplo, en Boston Celtics, que su primer año no fue malo, pero tampoco fue buenísimo para lo que se esperaba de un pick número 3. Y justamente hablando de Boston Celtics, vamos con Hugo González, el español del equipo de Boston, que viene del Real Madrid, pick número 28, que Brad Stevens habló maravillas de él desde que lo seleccionó, y que está aportando justamente lo que prometía Brad Stevens, o que lo que le pedía a Brad Stevens y Joe Mazzulla. Es un jugador que los tiros que tiene los mete, no tiene tantísimo volumen de tiro, no tiene las mejores estadísticas del mundo, pero que es muy intenso en defensa, que es móvil y es un jugador de equipo. Actualmente es eso. En cuanto a potencial, vamos a ver, porque Hugo González era un jugador de este molde en el Real Madrid, no era ni un magnífico tirador. Justamente, yo creo que no el paralelismo, sino que el llegar de un equipo como el Real Madrid a un equipo como Boston Celtics, que son equipos competitivos, hace que son plantillas con buenos jugadores y que el espacio donde necesita ocupar el equipo, Hugo González lo cubre a la perfección. Entonces a Hugo González, el español de Boston Celtics, yo lo voy a poner en jugador titular. No me parece que tenga el potencial magnífico que podría decirse, pero sí va a ser un jugador de rotación en NBA, va a tener sus minutos establecidos. Yo creo que un paralelismo, por ejemplo, con Santi Aldama, va a tener ese tipo de carrera, a mi parecer. Y no tendría nada de malo, porque recordemos que Santi Aldama firmó un contrato multimillonario de 4 años y 50 millones aproximadamente con Memphis, y va a tener probablemente 9-10 años en la NBA como mínimo. Yo creo que Hugo González estaría contentísimo con una carrera de ese estilo. Vamos a volver con Brooklyn Nets y tenemos 2 jugadores consecutivos. El primero es Ben Saraf, un jugador israelí que jugaba en la liga alemana, que arrancó la temporada con bastantes minutos en el equipo. Yo de hecho lo recordaba como titular en algunos encuentros, pero las estadísticas claramente no me van a mentir. Habrá sido que en pretemporada jugó como titular. Arrancó con más minutos, terminó cayendo, fue a la G-League como dijimos. 25 minutos por partido en G-League, está jugando mucho más que en el equipo principal. Es un base alto también, de 19 años, pick número 26 del draft, que tira con buenos porcentajes de la línea de 3, es organizador, puede jugar de alero, es un típico molde de alero base, por decirlo de alguna manera. De hecho, si no me equivoco, en Alemania no jugaba de base, jugaba de escolta alero. Es un jugador que realmente no tengo tan visto, así que voy a ir con con lo que se decía a principios de la temporada, con la camada del draft. Ben Saraf yo creo que puede ser un jugador de rotación en NBA. De hecho, se hablaba de que podía pasar un año
tras ser drafteado manteniéndose en Europa. No me parece que sea un talento NBA magnífico, pero sí un jugador de rotación como muchísimo. Y acá, pues, como dije y lo vuelvo a repetir, podemos fallar. Estamos hablando de lo que yo creo que en cuanto a potencial van a tener estos jugadores. Drake Powell, ahora, de Brooklyn Nets también. Jugador que está teniendo más oportunidades en el equipo principal. Molde diferente de jugador. Es un prototipo de 3&D. Drake Powell está siendo un buen defensor en Brooklyn, que no está tirando con grandísimos porcentajes, pero no deja de ser un jugador de 20 años. Viene de la Universidad de Carolina del Norte. Se hablaba de él como un prospecto top 10, top 15. Terminó cayendo al 22. Drake Powell es un jugador atlético que puede jugar de alero, de ala pivot, inclusive de escolta. Jugador molde, estilo, en cierto punto Michael Bridges, porque tampoco es que es gigante, mide 1.96. Y lo voy a poner como buen titular en cuanto a potencial. Me parece que Michael Bridges, de hecho, no fue All-Star, pero en cuanto a esas, tiene un cierto lado de similitudes. Tal vez él no desarrolló un tiro tan bueno como con el que llegó Michael Bridges a la liga, pero no me parecería una mala comparación en cuanto a potencial que puede llegar a tener. Tal vez estoy siendo bastante optimista, tal vez no. Vamos a ir con probablemente uno de los novatos más verdes de toda la liga, que es Jan Hansen, el pivot chino de Portland Trail Blazers, pick número 16, fue pick prácticamente lotería y estaba en la tribuna del draft. Nos sorprendió a todos y justamente era porque venía de la liga china, donde el roce es lógicamente diferente en cuanto a competitividad, y está jugando bastante en el equipo principal y se nota que le falta. Se nota que le falta a Jan Hansen, que está jugando también en G-League, y ahí sí está demostrando cosas que de las que se hablaba de él. Se llegó a decir Baby Jokic, fue MVP de la Liga China, de hecho, si no recuerdo mal. Está jugando 31 minutos, 17 puntos, 9 rebotes, 3,1 asistencias, casi misma cantidad de pérdidas en la G-League. Jan Hansen es un jugador complicado de evaluar en cuanto a potencial, porque puede terminar en la Liga China dentro de 3 años, y si sale bien, no digo Nikola Jokic, ni mucho menos, pero puede ser un jugador titular como mínimo. Yo lo voy a poner en jugador de rotación a Jan Hansen, por una cuestión de que no me quiero... No, voy a hacer un punto medio en realidad en cuanto a las cosas que puedo pensar, porque me parece que tiene un techo, no sé si muy alto, pero mejor dicho, su techo y su piso hay un espacio muy grande entre ellos. Entonces vamos a poner un punto medio. Liam McNeely de Charlotte Hornets. Los Hornets que draftearon 4 jugadores en el draft, y McNeely, siendo pick número 29, habiendo caído bastantes posiciones en el draft, es el que menos está jugando. De hecho, pusimos sus números de G-League. McNeely llega a la liga como un típico alero, tirador, no tan bueno en defensa, pero con tamaño, mide 2 metros de altura. 38% en triples en la NBA, tirando 2,1. En la G-League tirando 3 veces más de intentos de la línea exterior, 23%. Claramente las marcas no deben, y la calidad de tiros no debe ser igual, pero es un jugador con mucho potencial de tiro y que en la NBA por lo menos está metiendo los pocos tiros que tira. Así que yo lo voy a poner como jugador de rotación a Liam McNeely. Me parece que un jugador estilo Corey Kispert puede llegar a terminar siendo su potencial. Vamos a ir con New Orleans y vamos a cerrar con los 3 jugadores de ellos. Y voy a ir con Micah Peavy primero, jugador pick número 40 del último draft de la Universidad de Georgetown. Un jugador que está teniendo mucha participación en New Orleans en comparación a lo que esperaba. Yo de hecho no tenía muchas expectativas puestas en él. Cuando llega a la liga era un jugador del que prácticamente había salido de mi radar. Peavy no es un jugador con grandísimos porcentajes ni con un tiro espectacular, pero que se mantiene en cierto punto en la rotación de los Pelicans por una cuestión de que es un jugador grande y que es intenso y que defiende. Peavy tiene algún que otro cierto desarrollo en el tiro, puede manejar un poco el juego. Me parece que es un jugador de unir piezas en el equipo y no le veo un potencial gigante. Está jugando en estos Pelicans,
Lo voy a poner como jugador de rotación, como máximo potencial. De hecho, de todos estos me parece que no es el... es uno de los jugadores que menos potencial tiene a mi parecer, pero lo puse porque está formando parte de la rotación siendo un pick 40. Y ahora voy a ir con Jeremiah Fears, que arrancó la temporada siendo el rookie sensación de los Pelicans, que bajó un poquito su nivel, pero que sigue poniendo muy buenos números, que sigue teniendo buen rendimiento, es titular en el equipo de New Orleans, un equipo que va último. ¿Por qué? Entre otras tantas cosas, Jeremiah Fears es el base titular, teniendo 19 años, está verde en alguna toma de decisiones. Los porcentajes de tiro aún así no son tan catastróficos, está promediando 32% en triple para un novato. No me parece nada mal, 32% con 3 intentos por partido. Es un base eléctrico que le gusta entrar a canasta, que tira bastante cerca del aro. Jeremiah Fears, el potencial que yo le veo es un jugador All-Star. A la par que Derrick Queen, me parece que pueden hacer una buena dupla en los Pelicans. Habrá que ver qué pasa con este equipo, porque la verdad hay muchas aristas diferentes, jugadores en distintas líneas temporales. Pero Jeremiah Fears y Derrick Queen yo creo que fueron dos claros aciertos de la gerencia del equipo de New Orleans, de Luisiana. Vamos a seguir, mejor dicho, con un jugador que arrancó muy fuerte también, terminó no cayendo un poco, sino que manteniendo eso, y ese es Cedric Coward, de los Memphis Grizzlies. Pick número 11, que jugó muy poco en la Universidad de Washington State. Anteriormente había jugado 2 años en una universidad que realmente no recuerdo el nombre. No recuerdo inclusive si no era de la segunda división de la NCAA. Que subió hasta el pick número 11 jugando 6 partidos universitarios en un buen nivel. Y está rindiendo en la NBA. Es un jugador prototipo 3&D de pura cepa. Una escolta de 1.96. Está tirando 35% en triple, 14 puntos por partido. Y Cedric Coward también es un jugador con un techo alto, pero no lo voy a poner en All-Star. No sé, no me da la sensación de que pueda llegar a ser un jugador así, pero sí va a ser un muy buen titular. Un jugador también, Mikal Bridges, por decirlo de alguna manera, pero con más techo incluso que Drake Powell, por ejemplo, que era una cuestión de similitudes físicas y de juego. Yo creo que Cedric Coward encaja con eso, y además en cuanto al estatus y el caché que puede llegar a tener en la liga. Vamos con Brooklyn Nets, con otro jugador de Brooklyn Nets, como Danny Wolf, también pick de finales de primera ronda, pick número 27. Él hubo ahí una elección consecutiva, 26 Ben Saraf, 27 Danny Wolf, dos jugadores, ninguno nacido en Israel, porque Ben Saraf nació en Sudáfrica, pero ambos jugadores de origen israelí. Brooklyn, una de las ciudades con los barrios judíos más grandes de Estados Unidos. 28 partidos para él en el equipo principal. Fue subiendo muchísimo en la rotación de los Brooklyn Nets. Me parece perfecto, porque Brooklyn lo que tiene que hacer es poner a jugar a los pibes, porque está tanqueando. 19 minutos, 7 puntos, 4,1 rebotes, casi 2 asistencias, no tantas pérdidas, y es un pivot que espacía el campo. También se hablaba de modelo Baby Jokic, todas esas comparaciones que sirven más o menos por ubicarse en cuanto al estilo de juego del jugador. No va a ser un Jokic, ni mucho menos, creemos. De nadie esperaba de Jokic lo que terminó siendo, por algo fue un pick número 41. Pero Danny Wolf yo también lo voy a poner como jugador de rotación. Me parece que tiene bastantes carencias en cuanto al físico y en cuanto a la defensa, que van a la par justamente. Y no creo que se repita lo de Nikola Jokic, así que similitudes con Jan Hansen, por ejemplo. Ese es más o menos el mismo estilo de jugador. Vamos a seguir con la tier, y el siguiente jugador que tenemos es, ahora lo vamos a ver, Nick Clifford de Sacramento Kings. Un escolta, alero, jugador de Colorado State con 5 años universitarios, 23 años. Llegaba a la liga como el principal organizador de juego de una universidad no tan fuerte, pero está demostrando eso en la liga actualmente. Sacramento no es uno de los equipos que más vistos tengo, pero vi un par de partidos en el último tiempo. Westbrook está jugando realmente bien e inesperadamente. 30% en triples para él,
1,3 asistencias. Está perdiendo más o menos la misma cantidad de balones, 5,3 puntos. Nick Clifford no está siendo espectacular, yo esperaba un poco más de él siendo un jugador de 23 años. Y en Sacramento me parece que tenía un buen encaje en cuanto a las necesidades del equipo. Pero va a ser eso, yo creo que es un potencial, es un buen jugador de rotación, que en momentos puntuales podría llegar a ser titular, pero no mucho más que eso. Fue un pick número 24 y se lo elige para ser un jugador que una piezas en el equipo y no para ser ni un ball handler principal ni uno de los tiradores principales. Así que Nick Clifford, jugador de rotación. Y ahora vamos a ir fuerte porque viene Dylan Harper de Sacramento y lo vamos a poner a Clifford en rotación. Dylan Harper, San Antonio Spurs, pick número 2 de Rutgers. Un jugador que no jugó ni un partido de titular en San Antonio, siendo un pick número 2. Me gustaría averiguar, no lo hice en la preproducción del programa, ¿cuántos pick número 2 llegaron a la liga y no jugaron ni un partido de titular? 35 encuentros igual para él, 21 minutos, es un jugador que forma parte de la rotación. No es por culpa de él que no sea titular, sino porque está De'Aaron Fox, está Stephon Castle adelante y no dio la situación de que ambos estén lesionados o no puedan jugar el partido como para que Harper entre en el quinteto titular. Aún así, no está siendo de los mejores rookies de la camada por una cuestión también de minutos, de uso, de que también sufrió una lesión en su momento, pero está dejando buenas sensaciones, está mostrando el potencial que tiene. Dylan Harper es un jugador grande, es un perfil de base escolta muy interesante, que le gusta entrar al aro, que debe mejorar sus porcentajes de 3, tampoco llegaba a la liga como un excelso tirador, pero me gusta y yo creo que va a ser un jugador All-NBA. A mi parecer tiene más potencial que Stephon Castle. Me gusta más también. Yo a Dylan Harper lo voy a poner con potencial All-NBA. Por esas razones. Creo que puede hacer un muy buen dúo con Wembanyama. La dupla Castle y Harper me gusta mucho en cuanto a futuro. Yo creo que en algún momento se van a desprender de De'Aaron Fox. Cuando consiguen a De'Aaron Fox nunca esperaban tener un pick número 2 al año siguiente y seleccionaron el jugador de mayor talento en su momento. O mejor dicho, que estaba disponible con el número 2. Tal vez el encaje no era el mejor. De hecho, yo he planteado tal vez elegir a Ace Bailey en su momento para San Antonio, que me parece que necesitaba más un jugador de ala que un guard, pero se terminaron yendo por el que era unánimemente el número 2 del draft, como fue Dylan Harper, y yo le veo buen potencial y me gusta realmente. Vamos con otro base también que pintaba en su momento como uno de los bases tops de la camada, jugaba en Francia, francés él, y es Nolan Traoré, que con el arrancar de la temporada universitaria en su momento fue perdiendo lugar, se hablaba de un top 5 hace 2 años, terminó cayendo a mediados de primera ronda, no está jugando tantísimo en Brooklyn Nets, si bien en Brooklyn todos los novatos jugaron una buena cantidad de partidos y buena cantidad de minutos, su principal hacer es en el equipo de G-League, en los Long Island Nets, 30 minutos,5 por partido, 18 puntos, 50% en tiros de campo, muy buenos porcentajes de triple tanto en la NBA como en la Liga de Desarrollo. No era un jugador del cual se esperaba unos buenos porcentajes en el tiro exterior, de hecho su volumen no es tan alto, es un base eléctrico, me acuerdo de algunas comparaciones que se decían con Russell Westbrook, yo nunca lo terminé de ver, pero un base europeo con fisionomía, digamos, de jugador estadounidense, americano, fuerte, atlético. Una combinación interesante. Yo creo que Nolan Traoré, que tampoco lo tengo tan visto como la mayoría de los jugadores de Brooklyn Nets, yo creo que puede tener potencial de titular. Habría que crear buen titular en el medio, pero no importa. Lo vamos a poner ahí. Al final lo vamos a ir ordenando así como está ordenado actualmente. De hecho me gusta. Así que el buen titular va a ser de muy, muy, muy buen titular a titular. Lo vamos a dejar así. Ryan Nembhard, que es un buen jugador, undrafted, hermano de Andrew Nembhard, el jugador de Indiana Pacers. También es base él, aunque Nembhard puede jugar de escolta también. Mide 15 centímetros menos, eso yo creo que es lo que lo hizo ser undrafted. Fue el máximo asistidor, pero por escándalo de la liga universitaria el año pasado en Gonzaga. Promediaba 9 asistencias por partido con 2 pérdidas, una cosa así, y el siguiente en la lista promediaba 7 y era en una universidad de bajo nivel.
A mí me encanta la comparación con TJ McConnell, con este jugador realmente. Yo creo que el rol en la liga puede ser algo similar. Un base suplente útil, intenso en defensa, chiquito, que no pierde mucho la pelota y que puede tirar. TJ McConnell al principio de su carrera no era tirador y fue evolucionando un poquito en eso. Nembhard tiene buenos porcentajes, el volumen no es tan alto y está siendo importante en estos Dallas Mavericks siendo un jugador undrafted. De eso habla también de que Cooper Flag haya tenido que jugar minutos y partidos de base. Nembhard ahora lo está ayudando un poco en ese aspecto. Y a Nembhard yo lo voy a poner en jugador de rotación, pero adelante de toda la tier. Porque TJ McConnell es eso. Entonces, Nembhard adelante de todo en jugadores de rotación. Y el siguiente es un jugador que es el máximo anotador entre los novatos. Estamos hablando del de Charlotte Hornets, Concon Appel. Vamos a decir lo mismo que vengo diciendo desde que antes de que sea el draft con Concon Appel. Yo no soy el mayor fanático de él. Es innegable que está teniendo una grandísima temporada. 19 puntos, 48% en tiros de campo, 42% en triples, con 8 intentos por partido. Está metiendo 3 triples por partido siendo un novato. Lo dijimos el programa pasado. Récords de precocidad en cuanto a la anotación exterior para él y diversos. Yo a Concon Appel no lo veo un jugador All-NBA. Sí lo puedo llegar a ver en un equipo All-Star. No en Charlotte, porque en Charlotte es muy complicado ver un jugador All-Star a lo largo de toda la historia. Lo que voy a decir es arriesgado, se puede guardar. A mí no me parecería raro que Concon Appel tenga en un lugar ideal y perfecto para él un rol estilo Klay Thompson. No en defensa, lógicamente, pero en cuanto al tiro, en estar esperando en la esquina y tirar, yo creo que podría llegar a ser ese jugador. Por eso lo voy a poner en All-Star. No me parece un jugador del NBA, no me parece que tenga tantísimo potencial, por más de que sea muy joven. No sé, no me da la sensación, me parece que deja bastante que desear en algunos aspectos físicos. Y físicos en cuanto a defensa, fuerza, atleticismo y todo eso. Ahora vamos a pasar con un jugador de Minnesota Timberwolves que es prácticamente el relevo generacional tanto en la selección, más allá de Víctor Wembanyama, lógicamente, como en su equipo, que es Joan Belanger de Rudy Gobert. Jugador francés, él, 19 años, que está jugando más minutos en el último tiempo en el equipo principal. Sí, en promedio solamente 6 minutos, 3 puntos, 0,4 tapones. En la G-League, donde no jugó tantos partidos, 11 puntos, 8 rebotes, 58% de tiro de campo y 3 tapones por partido. Joan Belanger es un típico pivot rim roller de toda la vida. Es un molde Rudy Gobert, un poquito más bajo tal vez. Me parece que más atlético, con más movilidad. Pero un Rudy Gobert moderno, vengámosle a decir. Yo no creo que tenga potencial de DPOY ni una vez. Rudy Gobert tiene 4. Pero yo creo que puede ser un buen titular en la liga. Joan Belanger. Y no lo veo muchísimo más potencial que eso. Will Riley de Washington Wizards. Pick número 21 del draft. Jugador seleccionado por Utah y tradeado a cambio de Walter Clayton Jr. Es un alero muy delgado, con buena capacidad de tiro, no con tan buenos porcentajes. Llega de la Universidad de Illinois, compañero de Gaspare Jakučonis ahí. Está jugando bastante en Washington. Otro jugador que no tengo tan visto, equipos que no vemos mucho, Charlotte Hornets, Washington Wizards, particularmente para mí también por una cuestión de horario. Pero 14 minutos, 5 puntos. Es un jugador que tiene un potencial anotador, probablemente de segunda unidad, así que lo voy a poner en jugador de rotación a Will Riley, pick número 21 de la Universidad de Illinois, jugador canadiense si no recuerdo mal, de Washington Wizards. Vamos con Caleb Love, jugador de Portland, jugó en la Universidad de North Carolina, su última temporada, sus últimas 2, ahora no recuerdo bien, en Arizona, fue undrafted. Era un jugador que en North Carolina de hecho llegó a un Final Four en el año que jugaba Pablo Banchero en Duke, o sea sería 2022. Es un base escolta tirador.
un anotador. 22 minutos está jugando actualmente en Portland. 11 puntos, 33% en triples. Es two-way además. Es verdad que es two-way, Caleb Love. 2,6 asistencias. Es un base completo. 24 años tiene ya. Yo no sé qué tanto potencial tiene. Pero tiene... Potencial me refiero en cuanto a lo que ya es. Pero me parece que tiene un lugarcito. Puede llegar a tener un lugarcito. De seguro que le van a firmar un contrato regular esta temporada. Y que un anotador de banco tranquilamente puede llegar a ser Caleb Love. Así que lo vamos a poner en la rotación alta. Lo vamos a poner ahí con Ryan Kalkbrenner. Yo bajaría a Hansen Young, de hecho, un poquito. Porque está en la línea, por ejemplo, de los Maxime Reynaud y todos estos jugadores. A Walter Clayton Jr. subámoslo un poquito también a la línea, a la par de Caleb Love. Y después al final lo vamos a acomodar a esto, pero para que quede ahí un poquito mejor. Zion James, jugador de Charlotte Hornets, que es una verdadera bestia física. Jugador de Duke, 23 años, escolta, tiene los brazos, los bíceps más grandes que su cabeza. Y está jugando muchísimos minutos en Charlotte. Se esperaba tal vez, no sé si en Charlotte, pero que sea un jugador de impacto inmediato. Y lo está haciendo. 25 minutos, tampoco tantos puntos, tampoco los mejores porcentajes ni volumen de 3, pero es un muy buen defensor con grandísima intensidad. Alguna similitud, algún recuerdo con Lu Dort puedo llegar a hacer. Y Lu Dort es uno de los mayores ejemplos de... Igual no es undrafted, es pick número 33 del draft, pero como jugadores de los cuales no se espera mucho y terminan rindiendo. Yo no digo que Zion James vaya a ser un escolta alero titular de un equipo de campeonato, pero el potencial de Lugens Dort yo lo veo en cuanto a similitudes y estilo de juego y rol que puede ocupar en un equipo. De ahí que gane un campeonato, no lo sé. Yo voy a poner como buen titular a Zion James, pero como esos buenos titulares de rotación. Lejos de ser un All-Star, ni mucho menos. Tal vez podría aspirar para formar parte de alguno de los equipos defensivos. Adu Thiero de los Lakers. Lo pongo simplemente por ser de los Lakers. Un jugador que además cuando llega a la liga me parecía que para mí podía ser un pick de finales de primera ronda. Cae al 36. Cae en un equipo donde los flashes siempre están puestos. Y quise hablar de él por una cuestión de que me parece un jugador interesante, que tiene un potencial físico muy bueno, que tiene que mejorar mucho en cuanto al tiro. De hecho, en 15 partidos no intentó prácticamente un triple. En la G-League tiró poco y con pocos porcentajes. Estuvo bastante tiempo lesionado. Es un potencial físico interesante. Yo no sé dónde puede terminar Adu Thiero. Yo lo voy a poner actualmente como jugador de rotación a él, porque nada, no lo vimos mucho y tampoco era que era un potencial gigante, pero lo vamos a mantener ahí. Kaman Maluaj, pick número 10 de Phoenix Suns, elegido justamente por Houston Rockets. En realidad los números de G-League están mal, no jugó un solo partido, jugó 7, no promedia 23 puntos, promedia 16, 17, promedia más de 11 rebotes, pero lo que quiero mostrar con esto es que no está teniendo prácticamente participación en Phoenix Suns y en G-League está demostrando ser un jugador mucho más dominante. Ya en Duke se lo veía como un pivot muy alto, con muy buenas capacidades físicas, pero con mucho por desarrollar. Si hablamos de jugadores verdes, como dijimos, Jan Hansen, también lo tenemos que meter a Kaman Maluaj. Por eso no está jugando minutos en Phoenix, más allá de que Phoenix está haciendo mucho más exitoso de lo que esperábamos. Kaman Maluaj yo lo voy a poner como buen titular porque me parece que tiene unas capacidades, un potencial físico muy interesante, y lo vamos a poner al fondo porque también puede salir para cualquier lado, pero me parece que por algo fue un pick 10 del draft y mostrando cosas interesantes en G-League. Tal vez dentro de 4 años es un buen pivot. Actualmente es un jugador de G-League. Yannick Conan Niederhausen, pick número 30, cerró la primera ronda del draft, jugador de los Clippers, suizo, está jugando más en G-League,
en cuanto a minutos que en el equipo titular, que es un jugador de final de la rotación. Es un pívot atlético, es un Jackson Hayes de toda la vida. No sé si los Clippers esperarán que sea el próximo de Andre Jordan o un jugador de ese estilo, pero es un jugador atlético y no hay mucho más que hablar de él. No me parece la gran cosa. Yo lo voy a poner en jugador de rotación. De hecho, me parecía que no era un jugador de primera ronda, lo terminó siendo. Así que rotación para Yannick Conan y Ederhauser. Ahora tenemos el dueto de Orlando Magic. Jay Richardson, vamos a arrancar. El hijo de Jason Richardson, jugador de los Warriors en su momento. Es un jugador que es muy bajo para ser escolta y que para ser base no tiene la capacidad organizadora. Es un combo guard chiquitito. Yo creo que esa limitación física en cuanto a posición, salvo que sea un mega crack, que a mi parecer no lo es, lo va a colocar como techo en un jugador de rotación sexto, séptimo hombre. No lo veo con el potencial de ser un titular en la liga, pero sí un sexto hombre. Mismo molde de Caleb Love, por ejemplo, Walter Clayton Jr. Tiene la ventaja de que es más joven. Es un jugador de solamente un año universitario. Eso le puede dar un techo un poco más alto. Pero no me parece no soy muy fanático de su juego en particular. No me parece que vaya a ser la gran cosa Jace Richardson. Noah Penda es el otro jugador de Orlando Magic, que es francés. Fue jugador de mayor progresión en la liga francesa el año pasado, si no recuerdo mal, o un premio de ese estilo había ganado. Está teniendo minutos en Orlando Magic. Orlando Magic también es otro de los equipos que no tengo tan visto. Encima Penda viene de Francia. Los prospectos del draft fuera de Estados Unidos son los que suelen pasar más lejos de los radares. Penda probablemente para mí es uno de los jugadores de los cuales voy a hablar que menos vi. Tengo entendido que es un alero two-way en cuanto a que puede tirar, puede defender. Tiene un cuerpo grande, 45% en triples, en poco volumen de juego. Así que me acuerdo de una comparación estilo Boris Diaw. Noah Penda yo creo que puede ser un jugador de rotación en la NBA y tampoco quiero opinar muchísimo más porque es uno de los que menos vistos tengo de ellos. No así con Asa Newell, que Asa Newell de Atlanta Hawks era uno de los prospectos que más interesante me parecía cuando estaba en el draft en la Universidad de Georgia. Me sorprendió que caiga el número 23. Se veía venir que iba a caer puestos en el draft con respecto a lo que se había arrancado la temporada de la NCAA. De la Universidad de Georgia, lo eligió Atlanta. Es un ala pivot que puede jugar de alero, puede tener sus minutos de pivot, que es muy versátil, que ofensivamente tiene un arsenal muy grande. Es un jugador parecido a Taylor Hendricks, el jugador de Utah que sufrió una lesión y quedó bastante estancado. También me gustaba Taylor Hendricks en su momento. Es un estilo de jugador muy interesante a mi parecer. Es uno que viene del Montverde Academy. Los jugadores suelen llegar con mucho caché a la NCAA. Asa Newell fue uno de ellos, no fue malo. Como veíamos en placa, está promediando casi 20 puntos en G-League, un poquito más de hecho. Yo a Asa Newell lo voy a poner como titular, pero más o menos al nivel de Joan Belanger, de Zion James, no lo veo siendo un grandísimo titular en la NBA, pero me parece que puede ser un 4 sólido en la liga. Vamos a hablar del único jugador que no jugó ni un minuto en la liga, que es Thomas Sorber de Oklahoma, por estar lesionado. Sufrió la rotura de los ligamentos. Sorber es un pivot que a mi parecer encajaba perfecto en el esquema de Oklahoma. No para jugar ahora, sino a futuro. Yo a Sorber no lo voy a poner en ninguna tier. Lo vamos a dejar abajo. Lo vamos a mencionar porque fue un pick número 15 del draft. No lo vamos a poner en ningún lado porque habrá que ver cómo vuelve. Tal vez hay muchas posibilidades como para pronosticar algo, pero acá lo tenemos al pick número 15 del último draft. Vamos a pasar de jugador a Sorber, lo dejamos ahí, y vamos con BJ Edgecombe. Y esta es complicada, porque Edgecombe actualmente es claramente el tercer novato de mejor rendimiento en la liga. Está promediando 15 puntos, está jugando una bestialidad de minutos, está siendo importante y está agarrando pelotas calientes en Filadelfia. Es un jugador que no le teme a
al gran escenario. Muy atlético, llegó como un jugador muy atlético a la NBA, que debía mejorar el tiro y lo mejoró. Está tirando con un 37% en tiros de campo y es protagonista en un equipo protagonista. VJ Edgecombe, 20 años. Me hace como que el estar con Tyrese Maxey puede hacer que no pueda dar su máximo potencial. Está en un equipo que ya tiene. Paul George a la larga se va a ir. Embiid no lo sé. VJ Edgecombe en otro equipo yo probablemente lo pondría en All NBA. En Filadelfia siento que puede quedar opacado por otros jugadores. Pero vamos a hablar del jugador en particular. Y yo lo voy a poner en All NBA a VJ Edgecombe, pero como un third team All NBA atrás de Dylan Harper. Me parece que ese puede llegar a ser el techo de Edgecombe en la liga. Que, como dije, es un jugador que desde el primer minuto, de hecho su primer partido fue magnífico a nivel histórico, no le teme a los momentos importantes. Y eso en la liga generalmente te hace grande. Will Richard de Golden State, que jugó muchísimos partidos de titular. Sabemos qué pasa con Kerr, con los novatos que suelen jugar partidos, después caen de la rotación. Nunca hubo un gran manejo con los novatos en Warriors porque en su momento no los necesitaban. Will Richard, 19 minutos por partido, 7 puntos, buenos porcentajes en el tiro, campeón universitario con Florida, 23 años para él. Va a ser su techo es ser un jugador de rotación en la liga. Un buen jugador de rotación, un séptimo, octavo hombre. Lo vamos a poner ahí a Will Richard en el medio de la tier. No vamos a complicarnos tanto. Vamos con Noah Essenger, ahora de Chicago, que está fuera por toda la temporada. Jugó solo 2 partidos. Se sometió a una operación en el hombro. Pick número 12. Yo, además de no tenerlo tan visto de cara al draft, lo poco que había visto no me parecía tan interesante. Ahora cayó lesionado. Fue elegido muy alto. No tenemos tanto como para analizarlo. Yo lo voy a dejar afuera también, porque jugó solo 2 minutos y en G-League no jugó tantísimo. Entonces, mismo estilo que Thomas Sorber. Vamos con Rasheed Fleming de los Phoenix Suns, que era un claro jugador de primera ronda. De hecho, cuando terminó el draft y ahora se empezó a hacer en 2 días, ya todo el mundo sabía que el pick número 31 iba a ser Rasheed Fleming. De hecho, los Phoenix Suns movieron un par de rondas por él. Por el pick, y nadie se sorprendió cuando apenas arrancó, lo eligieron. Un jugador que tuvo 3 años en la universidad, que en su último año empezó a tirar con un gran volumen y con un gran porcentaje. En el equipo principal de Phoenix no lo está haciendo así, tampoco está teniendo oportunidad, está jugando solo 7 minutos por encuentro. Y que en la G-League, poneme porfa la placa Leo, que voy a leer las estadísticas de Fleming. Está teniendo buenos porcentajes en el tiro, es un alero a la pivot 3&D. Ese es el potencial que tiene Fleming. Y ahora vamos a ver los numeritos. Ahí está. 43% en triple, 34 minutos, 17 puntos, 7,3 rebotes. Es un ala pivot que hace un poquito de todo. No le podemos dar la pelota para manejar ni organizar juego, pero es un 3&D. Jugador que siempre sirve, siempre tiene lugar en la liga. Yo lo voy a poner como rotación, pero alto. También a la par de Ryan Nembhard, de Ryan Kalkbrenner, de Maxime Reynaud. En ese estilo, a pesar de que en comparación a ellos no está teniendo tantas oportunidades en la liga. Nos quedan 3 jugadores. Kobe Sanders, de Los Ángeles Clippers, pick número 50. Yo lo vi en un partido de pretemporada contra los Warriors y me gustó. Y estoy viendo, no lo tenía prácticamente visto. Me acuerdo un partido antes de que arranque la temporada, 2 días antes, 3 días antes, que jugaron todos los suplentes de Clippers. La segunda mitad, él era el que tenía la pelota todo el tiempo en el partido y le ganaron a los Warriors. Y unos Warriors que no tenían tantos suplentes, si no recuerdo mal. De menor a mayor, ya hablamos de él en la primera parte de los rookies en esta temporada, cuando hablamos hace un par de meses ya. 7 puntos por partido, 40% en triples. Es un escolta alero base porque puede manejar la pelota. Jugador secundario, me parece su potencial, pero para ser un pick número 50, muy bien. También jugador de rotación alto.
a mi parecer. No lo veo con potencial de titular, sí como potencial de sexto hombre, de jugador que puede tirar y puede manejar saliendo desde la segunda unidad. Y nos quedan 2, y son 2 del top 10. Lo vamos a poner ahí con Rasheed Fleming, con Wortel Creighton. Ahora le vamos a acomodar esto al final. Colin Murray Boyles, de Toronto Raptors, pick número 9, que con la lesión de Jacob Poeltl está jugando bastantes partidos de titular. Se hablaba del siguiente Draymond Green porque mide 2 metros 1, tiene una capacidad para organizar juego mayor a la media en su posición, a su edad, y no tira con gran volumen de 3, ni muy bien. Colin Murray Boyles está siendo un jugador de ese molde. Yo no sé si el potencial va a ser Draymond Green, pero va a ser un jugador NBA claramente. Y si ya es titular en su primer año, no me gusta, no lo veo como un pivot titular, porque no me parece que sea un pivot. Sí como un 4. Creo que en Toronto la va a tener complicada para ser titular en esa posición si sigue Scottie Barnes y sigue Brandon Ingram, que igual Brandon Ingram es alero, pero puede jugar sus momentos de 4. Yo a Colin Murray Boyles lo voy a poner como buen titular, con Hugo González, Drake Powell, en ese estilo. Porque me parece que es un buen jugador, pero que su potencial va a ser secundario. No lo veo con potencial de estrella, ni mucho menos. Y el último, vamos a cerrar con Tre Johnson de los Washington Wizards. Pick número 6, un anotador excepcional, que está jugando de suplente en su mayoría de partidos en los Wizards, que está promediando 12 puntos, que está tirando 40% en triples, 90% en tiros libres. No le pidas que organice juego, no le pidas que defienda mucho, vos pedile tiros. Y los tiros, Tre Johnson desde su primer año en la liga los está metiendo. Me parece que tiene un potencial de, en situaciones buenas, de promediar 22, 23, 24 puntos por partido. Y si está en un lugar bueno, puede rozar un All-Star. Pero lo voy a poner en buen titular con Cedric Coward. Me parece que son jugadores no tan similares, porque uno defiende mucho más que el otro y el otro es mucho más anotador que el anterior. Pero me parece que va a ser un jugador que sume puntos en la NBA, y además siendo un pick 6 suelen tener más oportunidades que otros jugadores. Cayó en Washington, yo creo que le van a permitir fallar. Así quedó la tier. Vamos a acomodar un poquito lo de abajo y cerramos. Vamos a poner en el final de toda la tier, pongamos por ejemplo, de la última tier, pongamos a Micah Peavy, pongamos a, o mejor dicho, subamos jugadores que van a quedar los otros abajo. Yo bajaría un poco a Jace Richardson, que está sexto en rotación. Lo bajaría a la altura de la última línea de primeros. Y ahí, por ahí, subiría un poco a Liam McNeely, que está al lado de él. Y lo pondría con Caleb Love, con Will Richard. Y subiría un poco a Nick Clifford también. Lo pondría al final de la primera ronda, que está anteúltimo actualmente en la segunda. Y pongámoslo a Jan Hansen al final, porque me parece que es el jugador que más dispar puede llegar a estar su techo y su suelo. Nada, yo creo que así quedó. Vamos a repasar los de arriba. El claro talento generacional de esta camada es Cooper Flagg. Yo creo que atrás van a venir Dylan Harper y BJ Edgecombe. Paradójicamente es el 1, el 2 y el 3 el 1, el 2 y el 3 del último draft. Como tercera línea los All Stars tenemos 4: Derrick Quinn, Jeremiah Fears, Con Apple y Ace Bailey. Y buen titular: Cedric Coward, Tre Johnson, Carter Bryant, Kaspara Jakučionis, Egor Demin, Hugo González, Drake Powell, Colin Murray Boyles, Nolan Thoreau, Joan Belanger, Zion James, Asa Newell y Kaman Malbach. Los de abajo no los voy a nombrar. Sí, los voy a nombrar. Ryan Nembhard, Ryan Kalkbrenner, Maxime Reynaud, Rasheed Fleming, Walter Clayton Jr., Caleb Love, Liam McNeely, Will Richard, Micah Peavy, Kobe Sanders, que me gusta mucho, Dylan Cardwell, Nick Clifford, Ben Saraf, Jace Richardson, Will Richard, Noah Penda, Yannick Conan Niederhauser, Danny Wolf, Adu Thiero, Hansen Young, y abajo, sin evaluar,
porque no los vimos, Thomas Sorber y Noah Esengue. Nos vemos en la próxima entrega de In Your Face. Los dejamos, como siempre, con la programación completa de Uno contra Uno en YouTube. Chau, chau.